Bien, vamos a empezar. Tres preguntas, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Buenos días, profesores. Tengo una pregunta para el profesor Chacón. Digamos, en este sentido que usted nos dice de que los jóvenes están leyendo... El profesor Chacón. Estaba viendo más allá y no era aquí cerca. Eso es un problema también, ¿verdad? En este sentido de que los jóvenes están leyendo más, pero usted mismo lo afirmaba pues digamos que era como una literatura de consumo, ¿sí? Entonces la pregunta va encaminada un poco a si esta literatura de consumo digamos como que no se devora tan ávidamente como se hace por el hecho de que lo utilizaban o lo utilizan, se utiliza para salirse de la realidad. Es decir, el profesor Martín Barbero decía en un texto que se llama Cómo leer, que la clase media ahorita pues no ve televisión, lee, pero lee para lo mismo que ve la televisión, no para entenderse a sí mismo como nos señalaba el profesor Guevara, sino para distraerse, que es un poco diferente a la literatura de viaje, pues porque un viaje conlleva muchas cosas, pero es como más literatura de viaje como literatura de escape. Nos escapamos a mundos distantes, nos escapamos a mundos que al parecer no tuvieran nada que ver con nosotros, ¿sí? Entonces no sé si o sea un poco paranoico mi comentario. Bueno, eso era. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es para el profesor Albino Chacón. La pregunta es en el marco de su reflexión. Mi pregunta se dirige es, ¿qué relación es posible entre la literatura y la ética? Dado que entre la literatura y la ética, porque me da la impresión que se asume en su discurso que la literatura y la moral, la ética y la moral se asocia más con moralina, más que como reflexión sobre el acontecer o el accionar humano. Para el profesor Guevara, pues también le preguntaría, si la literatura también tiene la capacidad de formar al individuo en otros aspectos que no se reduzcan únicamente a lo estético. Bueno, mi pregunta surge a partir de mi experiencia. Yo soy docente de primera infancia y pues a mí me ha causado mucha inquietud. Ustedes hablan hacia los estudiantes y hablan hacia los docentes de básica y hablan hacia los docentes de la universidad, pero ¿dónde dejamos las maestras de primera infancia? Y si vemos que nuestros pilares de la educación hablan de la literatura como una de las herramientas para potenciar habilidades en los niños, entonces a mí sí me gustaría que ustedes aclararan un poquito como ese papel de la maestra de primera infancia, que no solamente se dedica a rasgar papel y a colorear, sino que también tiene la oportunidad de darle esa primer contacto a ese niño que se está formando con la literatura. Entonces yo quisiera que los tres me ampliaran como esa visión que ustedes tienen de las maestras de primera infancia. Gracias, buenos días. En primera instancia, agradecerle a los profesores por su participación y por ese compartir de tantas cosas que no sabemos. Me pareció muy interesante que el profesor Miguel Ángel y el profesor Albino Chacón coincidieron y confluyeron en un tema que desafortunadamente en este espacio maravilloso que nos brindaron no se abordó mucho, y es la literatura de las minorías. La pregunta es: ¿en dónde está la literatura de los negros? ¿Dónde está la literatura de los campesinos? ¿Dónde está la literatura de nuestras comunidades indígenas? ¿Están allá escondidas en sus regiones? ¿En dónde están esos autores?
escriben para ellos? ¿Por qué esa literatura no está aquí en la academia? ¿Por qué esa literatura no está en las bibliotecas? ¿Por qué esa literatura no está en nuestras aulas? ¿Será porque a las grandes empresas editoriales no les es significativo lo que les puede representar económicamente? ¿O será porque nosotros, como sociedad consumista, no les damos el espacio que realmente se requiere? Y seguramente desde ahí se puede abrir otro canon, un canon quizás mucho más cultural, quizás mucho más cercano a las necesidades de la misma realidad que viven nuestros estudiantes y por supuesto a las necesidades que nosotros como docentes tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Pues primero agradecer pues a esta invitación porque nosotros venimos de Cali y estamos pues muy contentos de haber participado de este encuentro. Consideramos que es necesario estar pendiente de este tipo de reflexiones porque a veces a uno se le olvida pensar sobre la enseñanza de la literatura. En nombre pues de mis compañeros, gracias no solamente a los tres ponentes con sus maravillosas ponencias hoy, sino pues a la universidad y al hecho de que haya sido una invitación extendida y gratuita, pues que permitió que otras cosas se posibilitaran para que estuviéramos acá. Yo quería preguntarle al profesor Nichols, ¿sí? Y pues un poquito escuchando como el sentido de las tres ponencias que me parece que estuvieron un poquito encaminadas a algo similar. Y partiendo pues de mi experiencia, yo soy profesora de 8º grado. ¿Cuál sería o hasta qué punto habría una diferencia cuando usted decía que llegaba con el cómic al aula? O sea, ¿por qué un estudiante de hoy en día no se sentiría de alguna manera igual cuando llega con una lectura de Pablo Coelho? ¿Sí? Es decir, o sea, porque es introducir un poco su literatura también y de alguna manera queda al margen por la manera como nosotros pensamos ese tipo de literatura. No estoy diciendo con ello pues que se vaya a incorporar de pronto como texto base, no lo sé, porque pues obviamente uno también como maestro tiene que tener un horizonte, ¿sí? No se trata pues de que todo quepa, ¿sí? Como decía el profesor Chacón, sí, muy bien. Pero hasta qué punto, sí, un estudiante llega con ese tipo de literatura y no pensaría que el maestro lo que está haciendo es un poco coercionar su búsqueda, un poco en consonancia con lo que dices al inicio de que la literatura de alguna manera es un sentir, o sea, es una cosa que parte pues primariamente de la pulsión de buscar, no sé, respuestas como de vida. Y en ese sentido, pues me pregunto si la visión del maestro no sería más bien, no recuerdo en qué momento, como un mediador entre eso que está y que es inevitable y la cultura, ¿no? ¿Sí? Como el que se encarga pues también de incorporar para mostrar por qué sí y por qué no, ¿sí? Y utiliza eso como herramienta para traer esa raíz, ¿sí? Como para darle un lugar en consonancia con eso que ya está. Entonces, pues esa es mi pregunta. La última. Yo primero voy a protestar porque es el primer congreso donde yo voy y los invitados no podemos hablar porque los participantes no nos dejan. No, esto es un chiste. Mire, muy concreto. Hubo un elemento que los condujo a todos, que es la noción de canon. Yo quiero saber una cosa, ¿no? Creo que en conclusión podemos sacar la idea de que estamos pensando en un canon que sea mutable y que sea cambiante. Ese es el canon que necesitamos. Ahora bien, ¿es posible, es la pregunta, y se la digo a los tres, pensar en un canon que sea cambiante en la escuela? Y esto pensando porque dentro de lo que yo estoy haciendo con los docentes en mi país, está no solamente en pensar qué queremos hacer, sino que condiciones materiales, desde el punto de vista marxista, existen para hacer lo que queremos hacer. Entonces, pensar que podemos tener un canon cambiable, inmutable, o sea, que se pueda modificar tras los años, los nuevos que ingresan, las nuevas adquisiciones, las nuevas producciones literarias, en función de la institución que tenemos, el sistema educativo que tenemos, el ministerio, lo que exige el ministerio, o sea, las condiciones materiales posibilitan un canon mutable en la escuela.
Y específicamente el profesor Guevara, que me gustó mucho su exposición y su ponencia, usted hablaba, entre las muchas cosas que dijo, un momento habló de que la literatura debía, como, pensé yo, algo así como organizarse en torno a un hilo conductor que sea el hilo de la humanidad. O sea, la literatura realmente nos encuentra como seres humanos y nos muestra esas experiencias, y que las obras son como muestra de esa experiencia común que tenemos como seres humanos. Y esto lo digo pensando en que en Venezuela también en un momento se intentó modificar la forma de organizar el currículo escolar, y se pensó, por ejemplo, no en torno a autores, sino a los grandes temas, en torno, por ejemplo, al amor, al viaje, a la muerte, que son las grandes preocupaciones humanas, y cómo las obras se pueden organizar en torno a esos temas. Pero no dio muchos resultados, no tuvo mucha receptividad. La pregunta es esa: ¿es posible organizar un currículum no pensándolo en función de obras, periodos, autores, sino de pronto en torno a esas experiencias que nos hacen estar en el mundo, y que sea una nueva forma de mirar cómo organizamos y producimos un nuevo currículo? ¿Qué me corresponde a mí? No voy a hacer eso, Carlos, yo. En relación con la primera pregunta, si lo que los jóvenes están leyendo en su mundo, en su ámbito, fuera de la escuela, que yo di algunos ejemplos, hay otros que no corresponderían necesariamente a ese mismo tipo, uno lo hace para ilustrar nada más. Lo que yo quería ilustrar con eso fundamentalmente es que los jóvenes se están creando su propio canon, distinto. Y ese es un fenómeno que nosotros, que las autoridades educativas, que quienes enseñamos literatura, por ejemplo, en las universidades, y normalmente, yo no sé aquí en Colombia, pero normalmente no hay muchos canales de comunicación entre universidades y Ministerio de Educación. Supongo, no sé si acá será distinto, pero bueno, eso me indica que no, que es en general por ejemplo, los graduados nuestros salen de la universidad, de las escuelas nuestras, y van a la escuela secundaria, a la escuela primaria, y ahí se enfrentan con otro patrón que les dice: un minuto. Pero acá, incluso a veces hablan muy despectivamente de las universidades. Ellos no saben qué es lo que realmente hay que enseñar en los colegios, en las escuelas. Nosotros sabemos, y aquí lo tiene. Es decir, está el programa, está el recetario, están los modos de evaluación, y eso es muy común en nuestros países. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros hemos divorciado la academia, los estudios que hacemos en el sistema educativo de, como decía, de lo que los jóvenes están haciendo realmente. ¿Es esa una literatura de escape realmente? Es decir, uno podría decir eso. Recuerden ustedes que el Quijote, la lectura del Quijote en América durante la colonia estuvo prohibida. Leer novelas era prohibido, por lo mismo que usted decía, porque esas son cosas fantasiosas, esas son cosas que separan a la gente de la vida real, y eso lo decían de la literatura en general, del Quijote en particular, que estuvo prohibido en los inicios de la colonia en América. Y en general los libros, ustedes saben muy bien que es muy curioso, pero los barriles, que uno diría que los barriles era para meter el licor no estaba prohibido. En los barriles se metían los libros que venían clandestinamente a América, para que esos, y sobre todo, ustedes saben el discurso que lanza el Quijote sobre los libros de caballería, ¿no?
Es decir, vuelven a es decir, él es un ejemplo de lo que los libros de caballería harían con las personas. De tal manera que yo lo que creo acá es que es un debate que tenemos que abrir, porque eso mismo que se decía, incluso del Quijote y de otros libros, de la literatura en general, hay mucha gente que no lee, muchos de los que no leen se precian de no leer. Muchos de los que no leen literatura se precian aún más, se sienten orgullosos de que ellos no leen esas cosas, casi con los mismos criterios con los que se prohibía en la colonia la lectura de literatura. De tal manera que yo lo que creo, no quisiera calificar si esos libros son literatura de escape, si son o qué o no, porque repito, estamos ahí quizá descalificando, y la descalificación inicial ya cierra cualquier diálogo posible. Y aún más, creo que en nuestro caso de lo que se trata es, ustedes lo están leyendo, ¿por qué lo leen? ¿Por qué lo leen? Es decir, establecer un diálogo con los jóvenes y más bien no cerrar la puerta y entonces decir, de aquí para, eso lo leen ustedes de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro van a leer esto y esto no lo van a leer. Entonces, yo creo que hay que crear puentes, a eso voy, ¿verdad? Y si le quitamos los calificativos, quizás eso nos permita posibilitar el diálogo, porque ellos lo están leyendo y lo van a continuar leyendo. Hay los libros, por ejemplo, y aquí me voy a la segunda pregunta. Yo creo que cuando usted menciona moralina, yo espero que eso no se haya derivado de mi presentación, porque mi presentación más bien lo que dice es que tenemos que abrirnos a toda esa producción que hoy tiene que ver con el tema de las identidades sexuales, porque antes era la identidad sexual, ¿verdad? Heterosexual, ahora no. Entonces, ahora tenemos que hablar de las identidades, las diversas identidades sexuales, de tal manera que yo creo, y a eso iba más bien mi intervención, a promover la inclusión de esas lecturas, que implica también la inclusión de otras diversidades, la inclusión de literatura que se está produciendo y que no solamente está produciendo, que está expresando las inquietudes, las búsquedas de grupos particulares. Y en este momento y supongo que en Colombia tiene que haber también una gran producción literaria que tiene que ver con lo que se llama literatura homoerótica, gay, lésbica, todos estos temas, sí, y además la universidad tiene el deber de estudiar esa literatura dentro de sus cursos, de tal manera que más bien yo promuevo que esos libros sean estudiados, porque además los jóvenes los están leyendo. Y muchas veces son libros que tienen una carga erótica bastante fuerte, un lenguaje bastante fuerte, y entonces ahí es donde entra la descalificación, que yo creo que no debe hacerse. No sé si eso aclara un poco mi posición al respecto. Y evidente, ¿por qué? Porque de ahí se deriva, por supuesto, toda una ética de la vida, ¿verdad? Y también una moral en general. Sobre eso yo creo que don Carlos podría hablar con más criterio que yo en lo que sería ya realmente una moral general y no la moralina sexual religiosa, ¿verdad? Que yo creo que eso no tiene nada que ver con realmente cuando nosotros nos consideramos como sujetos morales constituyentes de una sociedad en la que las normas de convivencia, de solidaridad, etcétera, de reconocimiento del otro, del que no es como yo, tiene que darse. Y creo que esas puertas se están abriendo socialmente, y la literatura es un elemento, y yo quisiera en eso recalcarlo, el discurso de avanzada en estos temas es el literario. Y por eso, ¿qué diría yo? La responsabilidad que nosotros tenemos de no invisibilizar esa literatura como si esa no existiera, como si esa literatura no existiera. No sé si doy un poco respuesta a la inquietud, pero por lo menos eso es lo que yo pienso. Si podemos abrir el diálogo un poco más, pero por ahí va. Más o menos, lo que pasa es que yo lo que entendí al principio de su conferencia es que se criticaba que la literatura fuera utilizada como una manera de enseñar unos valores éticos y morales. Entonces, eso me hace pensar que aún persiste en la práctica pedagógica pues como una tendencia,
Sí, o sea, se percibe como una actitud muy reacia a vincular la literatura con la ética. O sea, pues esa fue la impresión que yo tuve, porque la verdad es que yo sí creo... Qué pena. La verdad, yo sí creo que es posible, a partir de una investigación que yo también hice, que la literatura puede trabajar de una manera equitativa con la ética. Claro. Pero, Claro. pues, profe, lo que pasa es que yo le entendí. Yo asumí de alguna manera que aún persiste como esa actitud reacia que a través de la obra literaria sí se puede enseñar en formación ética y moral, pero no como la cosa en formación en un sentido doctrinario, sino más bien como algo que da apertura a reflexionar sobre el hombre y el mundo de la vida a través de la literatura. Pues si bien usted recuerda, obras como por ejemplo Si esto es un hombre, de Primo Levi, ahí hace todo un ejercicio ético, dado que convierte a la literatura no en una meretriz de la ética, sino más bien en un instrumento que da voz a aquellos que no tuvieron voz, en el marco, por ejemplo, de las víctimas de Auschwitz, y a través del cual también se hace un ejercicio crítico sobre ese lema que había en los campos de concentración, que era el trabajo os hará libres. Ahí hay un ejercicio ético, y yo creería que hoy en día, de alguna manera, aún persiste, sí, o sea, esa preocupación que vamos a enseñar literatura, pero en cuanto tal, pero la literatura jamás se debe prestar para enseñar ética, porque eso es convertirla en una meretriz de algo más. Cuando yo lo que la verdad, pues, lo que yo sí creo es que es posible una relación equitativa entre ambos saberes del conocimiento, reconociendo, eso sí, que tanto la literatura como la ética y la moral disponen de un lenguaje y de unos instrumentos diferentes para realizar cada quien su reflexión, ¿no? Pues yo sí creo, pues, en lo que usted respondió, sí responde en parte a esa pregunta que yo le hacía, porque yo la verdad sí que, pues, escuchándolo, yo sí percibí que no negaba esa reacción preventiva frente a lo ético, entre la relación entre literatura y ética. No, es muy curioso, ¿verdad? Porque yo creo que, mire, si usted pone eso por escrito, yo lo integro. Claro, o sea... Y lo cito, porque está perfectamente dentro del hilo de sentido de lo que yo pretendía exponer. Así que dejémoslo ahí porque hay otras preguntas, pero estamos absolutamente de acuerdo. Y una prueba de que de ese papel que cumple la literatura, ¿verdad? Es, bueno, el premio, ¿a quién le dieron el premio Nobel de Literatura este año? A alguien en que lo ético es central, a Patrick Modiano, ¿verdad? Yo cuando lo oía yo hasta hablar pensaba que justamente ahí tenemos nosotros un ejemplo claro de esto que usted está diciendo. Lo que pasa es que hay criterios éticos y morales que han servido para excluir. A eso es a lo que vi. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces se pueden utilizar como criterios de exclusión, que es lo que no cabe dentro del camino recto, ¿verdad? Lo que dirían los gringos, el mainstream, ¿verdad? Ahí, y lo que esté, ya. Entonces, ahí ese es el cuidado que habría que tener. Pero yo creo que en eso estaríamos de acuerdo, creo yo. Bien, voy a responder primero sobre la primera infancia, desde dos puntos. Uno, desde mi experiencia como docente, y otro desde mi experiencia laboral. Cuando hice la lectura de mi texto, hice un paréntesis y mencioné que el primer año di lectoescritura en kinder y dije que jamás lo volvería a hacer, y lo enfatizo y espero no volverlo a hacer, por absoluto respeto con las personas que le enseñan las primeras letras a los niños. O sea, yo me siento en una deuda moral con esos niños que formé. Bueno, ya no son niños, espero que ya me hayan olvidado.
pero realmente yo creo que hice un pésimo trabajo ese año enseñándoles a estos chiquitines las letras. O sea, algo increíblemente complicado y difícil. Al otro año la directora me dice que me quita eso, pero que tengo que dar sociales en toda primaria. No importa, le doy sociales en toda primaria, pero no me vuelva a dejar allá. Creo que definitivamente allí hay algo primordial. Yo noto, no sé, es mi impresión, todavía no he podido elaborarla y sustentarla claramente, que hay una ruptura extraña, más o menos en quinto de primaria, sexto. El niño en los primeros años se apasiona con la lectura. El niño en primeros años le raya a usted, hace todos los garabatos y le lee esos garabatos y le interpreta y le dice ahí está y raya las paredes y cuánta hoja le sale y él es contento haciendo eso y como decía, aprender a escribir mamá, a escribir papá, eso para él es terriblemente significante. Quiere narrar y escribir y escribir y escribir, quiere leer. Los niños se les lee y ellos quieren leer, quieren coger lo que hay en medio y coger y leerlo y devorarlo. Creo que hay un rompimiento hacia quinto de primaria, hacia sexto, y no entiendo cuál es. Que allí ya en séptimo empieza como la lucha, en octavo hay resistencia, en noveno y décimo es una tragedia y en 11 el profesor está resignado. Entonces, además, hablo ya de la experiencia como docente, he tenido la oportunidad de dictar en licenciatura de preescolar. Y desafortunadamente me he encontrado con que las profesoras, incluso las profesoras en formación, llegando a últimos semestres, que último semestre quiero decir octavo, noveno, sus referentes literarios son Pombo, si al caso las fábulas de Samaniego, y creen que Andersen es escritura para niños. Andersen es lo más cruel del mundo, o sea, niña que se quita los pies porque, no, o sea, que se muere allá bajo una tormenta de nieve, o sea, Andersen es absolutamente cruel. No es literatura para niños, sin embargo están convencidas que Andersen es para niños. No tienen mayores referentes de lo que es la literatura infantil. Escasamente por referencia manejan a Jairo Aníbal Niño, de pronto han escuchado algo de Celso Román, solo para ubicar autores colombianos. Entonces, donde al preguntarles por qué, cuál es la respuesta, que en los libros que se manejan, eso es lo que viene. Entonces, de nuevo, se supedita la formación a lo que me trae el librito de actividades que tengo que manejar y además que lo tengo que entregar lleno el álbum al final de año al papá, con todo lo que hizo el niño, para demostrar que efectivamente el niño estuvo ocupado en el aula durante todo el año. Entonces, pues esos son los referentes que tienen y no hay más. Entonces creo que es, por una parte, responsabilidad del aula darle a las profesoras en preescolar los elementos suficientes para que tengan un panorama más amplio de lo que implica educar y educar desde literatura en los primeros años. Y también creo que es romper un poco la comodidad de, pues esto es lo que siempre se maneja. Entonces creo que es por lado y lado. Espero haber contestado. Frente a la literatura de minorías, allí la pregunta me pareció bonita, ¿dónde están? No sé dónde están. La literatura de minorías efectivamente está alejada completamente de la academia. Como decía, esta colección, es en serio lo que voy a decir, siempre generalmente cuento anécdotas cuando hablo. Cuando vi esta colección que mencionaba de literatura negra colombiana, la literatura afro que sacó el Banco de la República, estaban vendiendo toda la colección en físico en el Fondo de Cultura Económica. Estaba chismoseando, la vi, cuesta como 450 toda la colección, y la miro, pues me puse a sacar, ahí tiene un tomo de teatro, de poesía, de crónica, de periodismo, de novela, cuentos, es una cosa maravillosa. Entonces me puse a leerlo, se acercan dos muchachos muy jóvenes y dicen, ay mira, sí, yo escuché esto, pero es solamente literatura negra, y se fueron. Es decir, para ellos el hecho de que fuera una cantidad de tomos solo de producción afrocolombiana ya no, o sea, a eso le falta algo.
Creo que sí hay muchas actividades locales, de grupos, de estudio, de movimientos sociales que reivindican eso, que reivindican en el barrio, como contaba el profe Carlos, que reivindican en la provincia, que hay concursos a niveles regionales que rescatan todas este tipo de manifestaciones, pero creo que todavía le falta mucha visibilidad. Se queda mucho en lo regional, en lo local, pero todavía le falta mucho. Un profesor amigo mío hizo un trabajo muy bonito sobre el rap, sobre la poética, en el rap. Y él recogía una cantidad de experiencias de grupos de Ciudad Bolívar, de construcciones de rap de Ciudad Bolívar, y pues obviamente completamente desconocido y además satanizado, porque el rap pues, supuestamente es de antisociales y no tiene nada que decir, mientras que es una letra tremendamente social y que tiene mucho que decir. Entonces creo que hay falta, sí, efectivamente, visibilizar más. Lo de cómic y Coelho, creo que el lío está en quedarse únicamente allí. Es decir, que se utilice un texto de Coelho y que a partir de allí yo pueda indagar otras cosas, me parece válido. El problema es estudiantes de primer semestre que les pregunto qué leyó usted en noveno y me dice El Caballero de la Armadura Oxidada, y en décimo qué leyó A orillas del río Piedra me senté y lloré, que ese libro de Coelho cumple con el título, efectivamente es para sentarse y llorar. Y en 11 ¿qué leen? El Zahir. Entonces el problema es ese, que únicamente en octavo, noveno, décimo y 11 sea ese lo único para leer. Que yo pueda tomar un libro como el Zahir y decir, veamos desde un análisis, qué sé yo, se me ocurre, lingüístico, y decir, veamos cuáles son las marcas discursivas que está utilizando este señor y por las cuales yo aseveré que es un canto a él mismo, una reivindicación de él, completa el Zahir. Digo, miremos cómo está hablando desde el yo permanentemente. ¿Cómo puedo yo mirar esto de otra posición? ¿Cómo me da un punto de partida para mirar otras cuestiones? Ahí yo creo que es el juego. No tanto en decir, no entra y punto, sino puede entrar, pero bueno, allí hay más, allí hay mucho más. Y ya. Gracias. Bueno, sobre lo que la profesora decía de la literatura en la escuela, en la infancia. Yo lo digo profundamente serio. Yo agradezco a la vida que mis profesores, al menos 3 de ellos, 2 profesoras y un profesor, no hayan sabido nada de literatura cuando están en la escuela, ni una lección. Yo creo que no sabían ni definir la palabra, y fueron los que nos enseñaron el mundo de la poiesis, que es el que a mí me importa, porque a mí al fin y al cabo dije que la literatura no me importa, me interesa. Es apenas una tecnología, y este no es un invento mío, porque yo no soy un genio. Y eso se le debe a Hermann Broch. La literatura es lo peor que se ha inventado. Ella será buena si hay una poiesis en su interior, es decir, un alma que le permita al hombre constituir su subjetividad y su sentido del mundo. La literatura no es ideología de nada, de ningún credo, no sirve a ninguna ideología, no sería literatura, sirve a la vida, en sus infinitas formas de darse. Es que contar los paseos a la otra vereda, llevar un cuento de las 1001 noches, leerlo, el libro de lectura, poemas, así, llevaban poesías, y no había que hacer nada. Era hora de lectura, se llamaba, hora de lectura. Y ellos lo llamaban porque uno no tenía libros en el campo, ¿no? Y leía, y no era más, leer. Cada quien cogía su dirección. Yo tomé el horizonte del resentido hasta hoy. Porque pues, la literatura no tiene finalidad práctica. Se va dando el mundo. Queremos circunscribirla en unas lógicas y yo creo que eso es hacerle un gran daño. Hay que inventar, decía yo, hay que reinventar el mundo, sintonizarnos con las realidades
históricas y culturales, con el mundo de la subjetividad y la magia de los niños, calcularles, observarlos, no predisponer un corpus de lecturas, sino tratar de acertar en esa aventura de cómo encuentro en algunos textos afinidades con ese mundo sensible y espiritual que es el que nos importa formar. Ya lo dije, no me importa el intelectualismo, sino otra cosa. Por eso no creo en la literatura, que la literatura tenga raza. Literatura es la literatura, es la dimensión poética de la existencia, literatura negra o blanca o indígena. Yo leo con el mismo placer a Netzahualcoyotl que a Jorge Robledo Ortiz, que me hace llorar un poema de Robledo Ortiz, lo leo varias veces y moqueo ahí, es tan dulce, ¿no? El poeta de la tierra. O a Mejía Vallejo cuando leo, y yo ya sé lo que va a pasar. Es que el problema es que cuando yo leí Balzac yo sabía lo que iba a pasar ya. Leí tantas veces las novelas, Piel de Zapa, por ejemplo, yo ya sabía lo que iba a pasar, había leído 5 o 10 veces, pero era de nuevo ver ese surgir de plenitud interior que es indescifrable, impagable y que es una experiencia únicamente permitida por la contemplación estética. Hay cosas que no nos da, hay sentidos de la vida que no llegan a nuestra conciencia sino a través de la dimensión simbólica y la dimensión poética. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar. ¿Y cuántas veces leo La tierra éramos nosotros de Mejía Vallejo solo para detenerme a saborear de nuevo esa sensación de quién sabe qué? Porque hay momentos en que el lenguaje mismo no basta. La realidad es inefable, el sentido es inefable, no se puede fablar, no se puede decir. Lo que se puede decir es el equivalente de significado de las cosas. El sentido de las cosas no se puede decir. No se puede decir como mero enunciado, solo se puede decir como símbolo de las cosas. Por eso la literatura habla simbólicamente, porque hay cosas que el decir lógico no alcanza. Y requiere entonces la construcción de un mundo distinto. Entonces yo no creo en la literatura de razas. Puedo leer a Candelario Beso, como puedo leer a García Márquez, como puedo leer a un racista. Porque no es eso, que yo creo que la literatura no tiene ideología. Porque de lo contrario sería cambiar una ideología por otra. Entonces vamos a leer solo literatura negra. Cambio una ideología por otra y estoy siendo cooptado como sujeto. O sea, estoy ahora sí siendo sujetado. Y la literatura no es para sujetar la conciencia, es para posibilitar horizontes de sentido, no más. No tiene fin práctico, no tiene fin práctico. Yo creo que es igual cuando se enseña, por ejemplo, por modelos y por problemas. Me dice mi colega Steven que cambiar una cosa por otra, pues claro, es que no se trata de cambiar un esquema por otro, ¿no? Porque la literatura tiene que ver es con construcciones subjetivas del mundo, ¿no? O sea, con darle la posibilidad a través de la dimensión poética que el niño otorgue significatividad a lo que hace en su cotidianidad. Esa es, digamos, como la dimensión más bella de la literatura, permitirme otorgar significatividad a mi propia experiencia, poner en diálogo inconsciente, poner en diálogo interior y subjetivo mi mundo con el mundo de otros y sentir los contrastes, no racionalizarlo. Es que el problema, por eso no me gusta hablar de literatura, porque la literatura intenta, o con eso se intenta racionalizar el mundo como si el mundo tuviese una razón, una dirección por la que va a ir y que la literatura nos ayuda a eso. No, el mundo no tiene una razón, el mundo no tiene un sentido, el sentido es acontecer mismo del sujeto. En fenomenología se habla del acontecer, del acontecimiento, o sea, el sentido surge en el ámbito del paisaje existencial de los sujetos. No hay un sentido predeterminado que debamos cumplir. Ya Nietzsche lo decía, la humanidad no tiene un fin, el existir. Bueno, yo pienso que la literatura no tiene moral, lo repito. La literatura lo que me marca es un ethos posible de la existencia, un ethos que no tiene carácter universal,
Cada sujeto constituye su etos, o sea, su eticidad frente a los otros. Por eso hay criminales y por eso hay santos, por eso hay bondadosos y por eso hay malhechores, ¿no? Una película igual, el ámbito social. O sea, el mundo no actúa por esquemas, por cuadrículas, que los que viven aquí en esto, que tienen estas experiencias vayan a ser exactamente los mismos, porque el mundo no entrega una moral, la literatura no entrega una moral, es un etos, un horizonte posible de la existencia. Y el etos, precisamente el etos no es una especie de moralismo que tenga valor universal. El etos es una constitución de cada quien frente al otro, etos, ética, responsabilidad con el otro, eso quiere decir ética. O sea, yo soy responsable de otros. La literatura me hace responsable de otros. ¿Y eso qué significa? Pues que acepto sus posibilidades de sentido de las cosas y que me importa cómo pueda pensarlos. Ahora, que en ese juego me intenten convencer o yo intente convencer a alguien de la bondad o del error de sus puntos de vista, etcétera, en eso consiste, porque la vida no es una planitud de discursos, sino una intersección de sentidos, de horizonte, se habla en fenomenología, o sea, no hay un sentido central que debamos buscar. Bien, y nada, ya. Muchas gracias. Sí, ya la del profesor Steven. Sí, yo no creo que haya que cambiar, que enseñar escuelas, movimientos ahora por problemas, ¿no? Que la literatura es, ahora sí, a mí no me gusta mucho, pero bueno, vale aquí. Penac, se volvió naturalizado. Penac, el sabio, el que nos dice cómo es. Es que el sabio se encuentra en cada uno de nosotros y es búsqueda. Si solo seguimos a Penac, caemos en el esquema de Penac y olvidamos las realidades cruciales de la cotidianidad de la escuela y del universo escolar de los pelados. Es que cada quien en su aventura cotidiana de formar, de ayudar a formar otros, también nos formamos. Es que es un juego tan bello desde la fenomenología, cómo nos formamos conjuntamente, cómo yo nunca estaré formado, por más profesor y viejo que sea, sino que me formo con otros. Y es en ese tejido misterioso del día en que no hay esquema, sino que el profesor busca sabiamente lo que mejor pueda iluminar el alma infantil hacia la comprensión de su mundo, de sus particularidades, de sus propias esencias, no la performación de un mundo que así es y que… De hecho, entonces busquémoslo a través de este pretexto de la literatura, usemos la literatura apenas entonces como un instrumento ideológico, ¿no? Y a eso lo llamamos formación y a eso lo llamamos educación. Pero sí, la literatura nos permite es la constitución de un etos, o sea, no hay formatos. Por eso es mejor, en mi opinión, deberíamos ya termino, compartir más bien la experiencia de la poiesis en la escuela y no de las lecciones de literatura. Ahora, si eso encanta a cualquier chino, si eso le genera magia a su vida, y si él algún día quiere estudiar literatura porque ha sido suavemente engañado como en el sueño, de que es un camino de su existencia, pues está bien, pero no hay ninguna obligación de formar literatos. ¿Por qué? Ni de formar matemáticos, ni de formar físicos, ni de formar químicos. No. Todas las disciplinas llamadas así, lo que conforman es una estela de horizontes desde las cuales al niño se le debe posibilitar la comprensión de sus realidades. Entonces la biología también sirve para eso, y la química, y la filosofía, y la historia, y la educación física. Es que los profesores somos los que más jerarquizamos las cosas. Entonces el matemático que se aprendió de memoria los ejercicios y cada año hace las mismas vainas pasa por un genio ante los chiquitos porque no mira ningún papel. Esos engaños, esas posturas maliciosas que tenemos en los maestros. Por eso, finalmente, pues yo creo que el escepticismo en su mayor vigor es descreer de todos los códigos que pretendan ser finalistas, descreer de todas las opciones que pretendan tener la verdad universal y única. Eso es una enseñanza nietzscheana. Siempre desconfiar de todo aquello que se pretenda tener la verdad, porque la verdad, según Nietzsche, recuerdan ustedes, es una construcción histórica también, que es una constitución de metáforas sobre formas de dar sentido a la realidad y que están muy cercanas del poder, nos dice Foucault, y entonces ahí hay que tener muchas prevenciones sobre esto. Pero, y ya, para terminar, porque siempre…
Ya decía en mi trabajito que lo que es inevitable en los sujetos es su dimensión poética, su dimensión simbólica. Eso es inevitable, está comprobado. Vivimos en el mundo de lo simbólico, alimentémoslo, es lo que creo. ...30 segundos nada más para de nuevo agradecer la invitación hecha para que yo participara de este evento que realmente a mí me ha parecido lindísimo, muy interesante, y sobre todo algo que yo comenté con algunos de los colegas que han ofrecido conferencias. El nivel de las preguntas ha sido realmente muy alto, en general, desde el primer día, y eso decíamos, da idea de que quienes han asistido acá tienen una formación muy buena, y eso probablemente también tiene que ver con los programas tal como se están llevando adelante en las universidades, de tal manera que yo me voy muy impresionado cuando decían, nosotros gozábamos mucho que las preguntas no eran fáciles de contestar, había todo un fondo ahí, y eso en todo momento, y eso nada más yo quería decirlo como una felicitación a todos, a todas ustedes, y bueno, qué bueno que se abrió este diálogo, ¿verdad? Porque me parece que algunos lo han agradecido mucho, y esto que hizo la universidad debería de hacerse más a menudo, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, le damos la palabra a nuestra querida doctora Sandra Soler, la directora del doctorado interinstitucional en educación en nuestra universidad. Ella nos dirá algunas palabras para concluir el evento. Sandrita, muchas gracias por el apoyo, porque ella fue realmente quien desde el primer momento nos dijo adelante con la propuesta. Agilizó todas las gestiones que había que hacer, los recursos, y tiene ese raro poder de convencer a la universidad de que invierta en estos eventos. Bueno, Sandrita, gracias. Porque aunque Carlos no lo crea, sí hay cuestiones de género por todo lado. Y me hago yo aquí para pelear un poquito antes de que demos el cierre a esto. Yo creo que la literatura no tiene razas ni géneros, en eso estoy de acuerdo con Carlos, pero la educación sí. Y la educación es una cuestión de poder, o ha sido una cuestión de poder. Y ahí se han privilegiado unas voces sobre otras, y es la voz blanca y la voz de hombre la que ha estado en la escuela. Entonces, permítanos al resto de la humanidad reclamar un espacio dentro de la escuela, dentro de la educación. Solo eso, Carlitos. No, yo estoy aquí solo para agradecerles a ustedes, agradecer a los invitados internacionales y nacionales. Es una gran apuesta que ha hecho el doctorado interinstitucional en educación. Nosotros cumplimos ya en este mes, en esta semana, 10 años de funcionamiento. Quizás este es un motivo para celebrar. Tenemos en el doctorado 4 énfasis: matemáticas, ciencias sociales y lenguaje. Pero en el área del lenguaje no teníamos literatura, teníamos la denominada lingüística. Y queremos tener pues rivales para discutir, porque hemos sido eternos enemigos la lingüística y la literatura. Extrañé ese debate en este espacio, ¿cierto? Cuando yo era estudiante del Instituto Caro y Cuervo, los estudiantes de literatura estaban en un lado y los de lingüística estábamos en otro, y siempre era una pelea constante. Entonces yo no sé si ese debate ya se superó, está en mora de recuperarse. Me pregunto yo, ¿por qué el profesor de literatura? Fíjense que en los colegios no hay profesores de literatura, los profesores de literatura son los mismos profesores de lingüística, de lengua. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Hay algunos que tienden hacia la literatura, otros hacia la lingüística, hacia la lengua, hacia la gramática, pero ¿cómo se da esa comunión? Yo creo que hay cositas por discutir todavía. Como les dije, estoy aquí para agradecer. La misión del doctorado
si ustedes la llegan a ver, entran a la página donde podrán ver las conferencias, donde podrán bajarlas, quedan grabadas. El texto saldrá y estará en la página disponible en versión electrónica y en versión físico en las instalaciones de la universidad. La misión de la universidad del doctorado, perdón, es establecer el diálogo sur-sur, y ahí hicimos una apuesta política en el doctorado. Entonces, por eso quisimos escuchar la voz de lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en Centroamérica, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en estas latitudes, porque muchas veces nosotros nos quejamos y hablamos siempre de la colonización, pero creo que los más colonizados somos cada uno de nosotros. Entonces, si empezamos por romper esas ataduras desde nuestro propio quehacer, comenzaremos por liberarnos un poco. A los profesores nacionales también nuestro agradecimiento. No solo se trata de que tengamos siempre colegas internacionales, sino que también los nacionales podamos escucharnos. Nosotros solo quizá nos escuchamos y nos oímos en estos eventos, no nos leemos, es una costumbre de la academia colombiana, ¿cierto? Y de muchas, me imagino que latinoamericana, poco nos leemos, poco nos citamos, poco nos conocemos, y estos quizás son espacios para reconocernos. Pero sin duda yo creo que mi agradecimiento va fundamentalmente a ustedes, los estudiantes, quienes han venido de otros lugares a escuchar estos temas, pero también los estudiantes de la Universidad Distrital. Ustedes han sabido por los medios de comunicación los problemas que enfrenta en este momento la universidad, la Facultad de Educación, con un problema de violación dentro de la sede universitaria y toda la satanización que se ha hecho del estudiantado. Entonces, extraño yo también aquí la presencia de todos estos profesores, todos estos directivos y administrativos de la universidad que creen que los jóvenes son solo vandalismo, solo drogadicción, solo alcohol, y ustedes les han demostrado que eso no es verdad, y eso en realidad es lo más importante para nosotros. Eso es el premio mayor para este esfuerzo que ha hecho el doctorado, quizá también para los colegas que están aquí. Entonces, el aplauso y el agradecimiento total es para ustedes. Damos entonces por finalizado este evento con tareas que dejamos para los organizadores. Carlos lo ha hecho de manera espectacular, ha trabajado en esto, no solo estos 3 días, sino todo el proceso previo a esto, pero le vamos a dejar unas tareitas para el próximo evento y los próximos años, que tiene que ver con escuchar lo que hacen los maestros en las aulas, ¿cierto? Los maestros de literatura, no solo los expertos hablando sobre las aulas, sino también las experiencias de los profesores de literatura en aula, escuchando todos esos tipos de literatura que están más allá del canon. Yo creo que el canon ya lo tratamos en este primer evento, pero de momento también hay que dejarlo un poco descansar, introducir todas estas literaturas, los estudios queer, los estudios de las literaturas otras, bueno, todas estas posibilidades que nos ha abierto también los estudios culturales y que pues que son muy importantes. Entonces tenemos muchas tareas para los próximos eventos y podemos hacerlo de manera más relacionar, más contar con ustedes, que es lo importante para nosotros. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.